Siempre la palabra, cuando entramos a la palabra evaluación, se nos presenta siempre como una amenaza, como una cuestión hostil, esto de ser evaluados. Y porque, digamos, siempre fue una situación media traumática la prueba, cuando nos tomaban en clase la prueba. Y siempre relacionamos a evaluación con ese tema, con el tema, digamos, de una exposición nuestra y tratar de probar que nosotros tenemos ese conocimiento. La evaluación que se plantea por competencia no es ese tipo de evaluación en donde se nos exige, digamos, en un momento dado determinadas cosas. La evaluación nuestra dentro de Scout de Argentina que hemos tomado, esta evaluación por competencia que le llamamos la evaluación 360, es un proceso, y es un proceso de aprendizaje. Es un proceso, digamos, donde la persona evaluada participa activamente de este proceso de evaluación. También se presenta esta evaluación como un desafío para la persona. O sea, el desafío es que aquello que me interesa aprender y demostrar que lo he aprendido. Como por ejemplo, le pedimos a un educador que aprenda a hacer un juego Scout, o un juego para los chicos, o una dinámica, o en fin. Y se presenta como un desafío para él, para demostrar esto. Y también es un aprendizaje para resolver la situación dentro de un contexto social. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces los chicos nos ponen a prueba, siempre nos ponen a prueba como educadores con diferentes problemáticas que ellos traen y tienen. Entonces nosotros por ahí traemos un juego espectacular para desarrollar tal dinámica, para que la reflexión, qué sé yo, y los chicos de entrada nos plantearon el problema de la cual nosotros queríamos, y el juego que era para terminar, no, de entrada, porque era un problema real de ellos. Y entonces tenemos que entender el problema, no el juego, la dinámica, no, tenemos que entender el problema que ellos nos plantean. Y esto tiene que ver con esto, cómo evaluamos a ese educador puesto en el tema. Y entonces vamos a evaluar la dinámica, vamos a evaluar cómo el tipo resolvió ese problema en ese contexto, en ese lugar, digamos. Esto es lo fundamental a tener en cuenta en esta de la evaluación 360. Una de las cosas que siempre del aporte filosófico, digamos, cuando Sócrates le recrimina a su discípulo y después venido a gobernador, ese discípulo, ¿cómo se llama? Alcibíades. Resulta ser de que le recrimina, ¿qué competencias tiene usted como gobernador para saber hacer y resolver estos problemas? Y los cuestiona con las preguntas. Bueno, tal fue el cuestionamiento de Sócrates que terminó mal, pobre. Pero ese cuestionamiento, esa pregunta cuestionadora de Sócrates es la que nos lleva a caminar esta evaluación 360 en sus aspectos filosóficos. Pero esto es para traerle cuál es el tema de la evaluación 360. Yo ahora les voy a presentar un videito. A ver.
un videito que va a hablar de la evaluación 360 que se los robe a la zona 42. La evaluación 360 es una forma de verificar el desempeño de educadoras y educadores en una función. Contempla la autovaloración, la observación de pares, acompañantes y acompañados. Por ejemplo, ¿quiénes participan prioritariamente de la evaluación 360 de Juan, ayudante de unidad? Sencillo. El mismo Juan, autovaloración, sus demás compañeras y compañeros ayudantes dentro del mismo equipo de unidad, es decir, sus pares. Su jefe de unidad, es decir, su acompañante. En este caso, la función de ayudante no tiene acompañados. Otro ejemplo. ¿Quiénes participan prioritariamente de la evaluación 360 de Rosario, la jefa de unidad? Ella misma, autovaloración, el resto de las y los jefes de unidad, con quienes articula el trabajo dentro de su grupo, es decir, sus pares. Su jefe de grupo, es decir, su acompañante, y los ayudantes de su unidad, es decir, sus acompañantes. ¿Por qué es importante la evaluación 360? Todas las personas que tenemos una función dentro del movimiento de Scout debemos ser responsables y cumplir con nuestras tareas de la mejor manera posible. La evaluación es una herramienta que nos permite identificar fortalezas y también los puntos a mejorar. De la evaluación puede resultar que quizá necesitemos acceder a alguna experiencia de formación para mejorar en nuestra función. Tanto Ezequiel, que es jefe del grupo Insignia de Madera, como Rosario, que es jefa de unidad e Insignia de Madera en programa de jóvenes, y Juan, que recién ingresa al movimiento y es ayudante de unidad, deben efectuar la evaluación 360, celebrar los logros y reforzar lo que corresponde. ¿Qué hay que tener en cuenta para la evaluación 360? Ser consciente de que sirve para crecer y mejorar. Agendar las fechas en las que se deben efectuar. Evidenciar lo que se opina utilizando audio, video, fotos o comentarios escritos. Podés pedir una ayuda a tu facilitador o facilitadora del grupo para aclarar inquietudes respecto al proceso de evaluación o de las herramientas a utilizar. Y por último, pero no menos importante, elaborar un plan de acción según los resultados obtenidos. Si te gustó este video y tenés ganas de aprender más, seguinos en nuestras redes. Subimos contenido todas las semanas. Bueno, este videíto simple, sencillo, nos muestra un poco los pasos que hay en una evaluación 360. Pero ahora vamos a irla complejizándola un poquito más. O sea, ¿por qué? Dentro de las directrices existe una cuarta columna. Esta cuarta columna habla de indicadores. Estos indicadores son los que van a resolver estas preguntas que nos vamos a ir haciendo a cada uno de, digamos, al acompañante, al acompañado, o la autovaloración que se habla, a los compañeros, o digamos, la covaloración que se llama, y a los acompañantes. Estas preguntas están dentro de las directrices en la cuarta columna. Pero no están desarrolladas como para preguntarle, digamos, a los beneficiarios, a aquellos cuál es el objeto, digamos, de nuestra tarea como educador. No están preparadas para ellos.
están preparadas como indicadores de que podemos decirle cosas a hacer. En esto yo me voy a ir a, digamos, a una parte que podemos decir que es la parte, digamos, que vamos a hablar de los indicadores de los ASA. O podemos hablar de los indicadores de los formadores. No, acá no estamos. Uno mismo, que es la autopercepción o la autovaloración, el ASAN y el equipo, a través de las experiencias, los educadores, las reuniones de formación con los facilitadores. ¿Cómo, digamos, y acá tenemos un indicador de la competencia de formado? Implementa en todas las experiencias que participa el formato de taller pedagógico, y acá hay un porcentaje. ¿En qué grado esta persona, digamos, ha logrado este indicador? Lo mismo podemos decir, participa tanto de la planificación como la ejecución de al menos toda experiencia de formación, garantizando dar respuesta a los emergentes grupos humanos, teniendo en cuenta la diversidad de cada participante. Y ha indicado cómo, digamos, el ASAN, el acompañante, llega a este indicador. Y entonces se puede llegar a través de que podemos utilizar una herramienta que digo yo del Google Form. El Google Form nos da esta posibilidad de esta herramienta a utilizar para que la gente conteste. Primero, bueno, agregamos acá la dirección, porque, bueno, está generada de esta forma, digamos, para que se pueda enviar por mail la respuesta. Adultos, Scout. Y después acá viene una parte que elijo. Si soy formador, si soy ASAM, si soy facilitador y si soy educador. Vamos a elegir esta, la de educador. Y esto es simplemente para que ustedes vean las preguntas, que no son las mismas, pero sí llevan al mismo indicador. Acá al que se está formando, nosotros le preguntamos claridad expositiva del formador. Le vamos a poner alta claridad. Claridad de las instrucciones, realizarlas muy alta. Dominio del contenido, alto. Capacidad para propiciar la reflexión. Facilidad para mantener relaciones. Vamos a poner. Bueno, y acá en la capacidad para medir y resolver problemas de situaciones conflictivas, alta también. Y pasamos a la siguiente. No hay más. Y con esto enviamos. Como educador que he tomado esa experiencia, ¿no? Salimos de esto. Miguel, se te está escuchando medio trabado. Sí. Fíjate a lo mejor apagando tu video de tu cámara, o si querés la apago yo, y Sí, apágala. a lo mejor así mejoras la calidad del audio. Bueno, apágala.
Vamos a enviar otra respuesta. Esta otra respuesta es: volvemos a cargar el... Esta otra respuesta vamos a elegir otra forma, digamos, podemos ser como formador. Y acá vamos a ver que dice: implementen todas las experiencias que participan en el formato de taller pedagógico. Claro, porque si al educador nosotros le preguntamos, ¿participa de las experiencias de taller pedagógico? Y te va a decir que sí, a lo mejor el formador dio una clase de exposición, pero el educador en ese momento no sabe qué es un formato taller. Pero sí el compañero formador sabe y diferencia muy bien de lo que es un formato taller a lo que no es un formato taller. ¿Está? Entonces, a él viene esta pregunta de si implementa bien el taller pedagógico. Entonces, con esto le quiero demostrar a ustedes, cuando hagamos, porque esta es una tarea que va a hacer el facilitador, esto de las preguntas. ¿Está? Y esta es la práctica que hay que desarrollar y trabajar por zonas y después por región. ¿Está? ¿Cómo son las preguntas que tenemos que hacer y a quiénes le tenemos que hacer? Y en esto, este ejemplo era lo que le quería poner yo a ustedes. Después, este material va a estar para todos, porque el tiempo es tirano con nosotros, pero esto es para que ustedes vayan trabajándolo y tratándolo de poder realizar. ¿Ah? Bueno. Le quiero ver si podemos ver un ejemplo con los ayudantes. Estos son, digamos, los indicadores de competencias del ayudante de unidad. ¿Está? Ante las dificultades, ¿sabe a quién solicitar ayuda o asesoramiento? Porque mucha gente no pregunta, se las manda, como quien diría. Pero si yo soy ayudante de una rama, recién llego al movimiento, y me dan este papelito que me van a decir, a ustedes lo vamos a evaluar con esto. Apenas entro, yo sé en qué me voy a tener que mover. Y esta es la parte fundamental de la evaluación 360. Antes de comenzar la evaluación, sabemos en qué nos van a evaluar. Por lo tanto, ya me ayuda y me predispone a mí a esta evaluación. ¿Ah? Para aprender. ¿Qué tengo que aprender? Porque esto es el meollo de la cuestión. ¿Qué tengo que aprender? Primero, ante la dificultad, ¿sabe a quién solicitar ayuda? Ah, bien, ¿quién es? Mi jefe de rama. Ah, perfecto. Le pregunto a mi jefe de rama cualquier cosa que, qué sé yo, que no me las mando solo. ¿Está? Motive y anima al menos 2 instancias democráticas para la participación de niños, niñas y jóvenes de la planificación de las actividades. Ah, ¿y cómo es esto? Tengo que hacer actividades democráticas. Ah, muy bien, me pongo a ver cómo es esto. Asisto al curso de programa 1, 2, el que sea, y ahí aprendo cómo es la actividad de participación democrática de mi rama. Aprendo el saber, pero yo lo tengo que motivar y animar, o sea, participar de eso. Ahora viene bien el jefe de la unidad, que es el acompañante, tiene que ver que esta persona realizó esas cosas.
¿Está? Está bien que uno tiene como jefe de la unidad, tiene conocimiento de cómo participó, cómo hizo las cosas, todo. Pero no la tienen, digamos, en un consejo común de cuando se va a evaluar. Es importante de que en esta autovaloración la persona se traiga también, no solo esto de los porcentajes, los indicadores o lo que llamamos las rúbricas, que es la contestación de estas preguntas que dice con el Google Form, sino que también se vea reflejado en los chicos. Por eso el facilitador tiene que recolectar toda esta prueba. Pero esta prueba no la recolecta solo el facilitador. También la alcanza ¿quién? Digamos, el que va a ser evaluado. Se sacan fotos de las actividades. Se saca, esto es muy común hacerlo, cuando termina una reunión, qué sé yo, que fue exitosa, que tuvimos una dinámica linda, que esto, que lo otro, la fotito de grupo, la fotito de que estamos todos comiendo, haciendo el pan, en fin, los diferentes tipos de actividades. ¿Está? Y después vamos a una cuestión que son las más específicas. A los castores se le pide esto. A los lobateros se le pide esto. A los scouts se le pide esto. A los caminantes esto. Que tienen que ser cosas que sepan hacerlas. ¿Está? Y a los rovers se le pide también esto. Entonces, frente a eso, la función del facilitador es la recolección de la mayor cantidad de opiniones, pruebas que se compartan. Primero que pueden ser por Google Form, que es simple, digamos, se las hace. Y si no, puede ser una planillita, la pregunta que responda la persona. ¿Está? En el grado del juego que tiene la evaluación 360. Pero también es importante la participación de los chicos. Y en esta participación de los chicos están los caminantes, los rovers pueden decir, pueden hablar, los scouts también en algunas cosas pueden decir, manifestarlas, ¿no es cierto? Los lobatos y los castores, y vemos que existe una dificultad. Pero siempre la parte probatoria, le llamo yo la de formación de abogado, es la evidencia. Y entonces generamos un portafolio de evidencias, que decimos, para llevarlas al consejo o al equipo donde se evalúe esto. No hace falta que las evaluaciones todas sean por consejo, porque hay grupos muy grandes, digamos, en todo esto. Pero sí, lo importante es que se evalúe en alguna de las partes. ¿Lo puede evaluar el ayudante el equipo de rama? Sí, se puede dar en un equipo de rama. ¿Lo puede evaluar todo el consejo? Y sí, si son pocos, se evalúa en el consejo. Los jefes de unidad, ¿quién los evalúa? En ese consejo se evalúa a los jefes de unidad. Pero el facilitador tiene que tener la muñeca suficiente de rescatar siempre los logros. Porque acá lo que se va a hacer hincapié es por los logros en el plan que se va a escribir en el plan de desempeño de la persona. Son los logros que alcanzó la persona y no tanto lo que le falta. Porque lo que le falta es función del acompañante con el acompañado. Y en esa charla, donde hacen el plan de desempeño, ¿tá?, van a poner eso, lo que le falta. Y el facilitador ahí va a intervenir para hacerle el plan
de capacitación. ¿Qué es lo que mejor, dónde, cómo tiene que hacer para capacitarse esta persona? No es lo mismo para uno que recién llega, un padre que no conoce el movimiento, que para un rover que ya pasó del conocimiento del movimiento. Por eso puede decirle que al rover, aplique y transmite técnica de supervivencia, y sí, ya lo tiene incorporado. O en este otro, aplique y transmite técnicas naturales de orientación diurna y nocturna, y si ha sido llegado de Lobato a rover, y sí, lo debe saber. O transmite técnica de armado y uso de carpa con canaleta, de acuerdo, estoy hablando de acuerdo a un rover que ya pasa a ser educador scout. Entonces, hay cosas que esta persona sí las sabe y las sabe hacer, porque ya la vino haciendo. Entonces es importante no volver a repetirle, sino lo que ya tenés incorporado en buena hora, en buena hora. El plan no va a saber la parte, digamos, qué sé yo, participa en la planificación y animación de las evaluaciones de actividades fijas y variables, desafiantes, útiles. Bueno, a lo mejor eso no lo sabe desde el rol del educador, desde el rol como educado, sí, la sabe hacer, pero desde el otro rol no. Por lo tanto, debe participar de cursos en la cual le van a dar esos saberes. ¿Está? Pero esto es, entramos en una etapa que yo le llamo plan de desempeño. Esto de la cuestión esta del plan de desempeño, entonces, en esta evaluación 360, detectamos acá las necesidades de formación por parte del facilitador con el acompañante, digamos, y se diseña el plan personal de formación de esta persona. Recién hay, desde este diseño, que todo esto va en el plan de desempeño, que es una hojita nueva, que no es el plan de desempeño viejo, que se venía haciendo, sino una nueva. Pídenselo a los ASAM o el regional, que todo esto lo tienen, este material. El contacto con las experiencias de formación. Este contacto con la experiencia de formación es la que los formadores les tienen que dar estos saberes, esta transmisión de estos contenidos, puesto en juego en un sistema de taller, en un aprendizaje de hacer cosas. Porque esto es el taller. El taller, tiramos una pregunta movilizadora y a través de eso empezamos a trabajarlo. Y la conclusión final la podemos tomar como una conclusión de decir, bueno, esta es la tarea por excelencia, por decirlo así, o la tarea referente de la cual todos tenemos que empezar a hacer en nuestro grupo. ¿Está? Bueno, ¿qué le pregunto a cada uno, como lo hice en esa planilla de Google Form, de los formadores? ¿Qué le pregunto a cada uno de si es un ayudante, si es un jefe de unidad, si es un jefe de grupo? ¿Qué le pregunto para que me contesten ese indicador? Esta es una tarea, pero esta tarea ustedes facilitadores, que son nuevitos, que están empezando a caminar, necesitan pedirle esa ayuda a los formadores y a la ASAN, al equipo de formación de su zona. ¿Está? Entonces, todo esto es un trabajo colaborativo, es un trabajo que implica discusión e implica reuniones. ¿Está? Esta es la tarea que yo les dejo para que ustedes puedan entender y aplicar la evaluación 360. ¿Está?
Y una vez por año. La evaluación 360 se hace una vez por año. Digamos, es un espacio, o sea, el resultado de la evaluación, el tratamiento en el consejo de grupo, es una vez por año. O, digamos, como es un proceso, comienza del primer día que el tipo empieza. Entonces, el tipo que empieza sabe lo que tiene que hacer para estar encuadrado dentro de esto. Y entonces, a medida que va haciendo los logros, va tomándose la fotito, haciendo esto y demostrando de que él sabe hacer esas cosas, o que las hizo y las hizo bien. Este otro tema, la cuestión ética, hacerlas, pero hacerlas bien, no hacerlas por hacer, ¿no? Sino hacerlas, pero hacerlas bien. Y esto lo tiene que demostrar en su autovaloración esta persona que ya sabe cuál es la grilla de los indicadores que tiene que tener. Entonces, si esta persona se empieza a preocupar por eso digo, esto es toda una retroalimentación, la evaluación 360. No es que no haga referencia, no es que no haga referencia. Está pautado de que la persona, o sea, porque el indicador es uno que contempla, el indicador contempla que la persona evaluada tiene que saber hacer esas cosas. ¿Está? La pregunta que el facilitador o el acompañante le haga a los jóvenes es la tarea que tienen que hacer ustedes. ¿Está? Que lo expliqué recién. El Google Form para los formadores no es la misma pregunta. No le pregunto al educador si el formador hizo bien el taller. No, le pregunto si entendió los textos. Si entendió lo que dijo la persona, que la parte de que la persona puede llegar a evaluar. ¿Está? Por eso es muy importante la pregunta, hay que ponerse en el lugar de a quien se le pregunta. ¿Está? Bueno. Sí, obvio. Obvio, porque son secuenciales, ¿eh? O sea, vos sos primero ayudante, después jefe de unidad y después jefe de grupo o facilitador. ¿Está? Son secuenciales. No puede ser, digamos, Robert. Quiero ser facilitador. El consejo de grupo no. No tiene el conocimiento, digamos. Por eso es secuencial la cosa. No se divide más en gestión y programa la cosa, no. Vos tenés que saber, ¿por qué? Porque si no, ¿cómo ayudás al otro? El jefe de grupo, ¿cómo ayuda a un jefe rama sin nunca pasó por esa experiencia, nunca tuvo ¿cómo lo ayuda? Se supone eso, de que el acompañante debe saber, debe conocer, por lo menos algunas cosas. No digo lo específico tanto que esto que lo otro, pero sí tener conocimiento de algunas cosas para poder acompañarlo al otro. Si no, ¿cómo lo acompaña? Por eso es secuencial la cosa, ¿eh? Primero ayudante, después jefe rama, jefe de unidad y después jefe de grupo. Porque si no, al jefe de grupo le tengo que pedir todas esas otras cosas. Entonces, no, vayamos secuencialmente. Sí. No es los indicadores que van a traer consecuencias graves. Bueno, lo que pasa es que los indicadores traducen una cuestión objetiva. Las preguntas sí pueden ser más subjetivas de cada cosa. Por eso es importante, digamos, la herramienta del acompañador. No todas las preguntas, por eso hacía la diferencia en el caso del ejemplo del formador. Digamos,
El que recibe la formación lo ve desde su perspectiva y contesta esa pregunta desde su perspectiva. El formador contesta las preguntas desde su perspectiva, desde esa visión. Por eso es importante la cuestión y la ponderación de esas respuestas. Por eso el acompañante se reúne y le muestra cuál es el pensamiento que tiene toda la gente sobre él. Y el pensamiento de él, de la autovaloración. Por eso entre todos se puede llegar a construir una cuestión objetiva. Pero la ponderación de todas las respuestas no tiene que ser una ponderación de decir, sí, todos respondieron excelente de lo tuyo. No, no puede, porque no hay la misma valoración que a lo mejor el acompañante que le dice, mira, tenés estos errores, estas cosas, fallaste en esto, y le demuestra que falló en eso. El resto, por eso la ponderación es del acompañante y del facilitador, de las respuestas, ¿está? La ley del voluntariado explica de que tiene que tener la capacidad, derecho a capacitarse. Esto habla de la ley del voluntario, del derecho a capacitarse. La cuestión que es la obligación, digamos, institucional para que se capacite. Pero si ya está capacitado, de acuerdo al grado de competencia, está bien. Estamos en hora para un poco cerrar.